El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas ahí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la oración colecta hemos pedido al Señor, suplica a la Iglesia, a Dios, que nos conceda la luz para poder comprender lo que es recto y la gracia para poder hacerlo realidad, para ponerlo en la práctica, ¿no? Esta obra que nos va santificando cada día es muy importante, porque en todo lo que tenemos que hacer tenemos que obrar tenemos que comprender qué cosa es lo recto, qué cosa es la voluntad de Dios, y luego practicarla, luego ponerla por obra. Esta es la primera dimensión del discernimiento en nuestra vida de cada día, y es fundamental para poder luego vivir en la divina voluntad. Esto tiene que ser una realidad que se va concretando día por día. Y Jesús nos dice en el Evangelio que esto, en el campo de la relación de unos con otros, tiene que ser a tal punto delicada que dice que no solo a los que maten van a ser llevados al tribunal, sino a los que hablen mal de sus hermanos, y peor a los que los desprecien. Y que si antes de venir a la Eucaristía no estamos reconciliados con los hermanos, vayamos antes de poner nuestra ofrenda, porque esta ofrenda es la ofrenda que debe ser una ofrenda viva. El Señor, a través de San Pedro el apóstol, nos dice que hemos de ofrecernos como hostias vivas, es decir, como Jesús. Tenemos que ser como otro Jesús que se ofrece. Y en Jesús lo que había era total y perfecta misericordia para con los hombres. No vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Por supuesto, tenía muchas cosas que decir de cada uno de nosotros, porque su juicio era perfecto, porque nos amaba infinitamente y cumplía perfectamente la voluntad de Dios. Esto es lo único que hace capaz al hombre de poder hacer un juicio, y no nos toca a nosotros, porque el juicio se lo ha dejado Dios Padre a su Hijo, y es el fin del mundo. Entonces, antes de eso, lo que el Señor quiere es que tengamos esta caridad de unos por otros, y de colaborar y ver la manera en que podamos hacer como Jesús, que dio su vida para que pudiéramos convertirnos todos, porque Él no vino a perdernos, sino a hacer de nosotros un reino de reyes y sacerdotes para la gloria de su Padre. Así que en el cumplimiento de la voluntad de Dios, pues está esta dimensión, hay muchas, pero esta dimensión que tiene que ver con la relación de unos con otros, que tiene que ser siempre tan delicada y llena de caridad y de comprensión. Y cuando hay que decir lo que está incorrecto, hay que decirlo, pero el Señor nos dijo cómo hacerlo. Y en primer lugar, que no podemos a nosotros cojear de la misma pata de que queremos corregir a los demás. Por eso decía que si tienes una
astilla o una paja en el ojo, o la ves que la tiene un hermano tuyo y tú tienes de la misma materia, tienes una viga dentro, pues primero quítate tú tu viga y luego tendrás capacidad para ir a señalarle que tiene una paja en el ojo el otro, ¿no? Entonces sí hay que corregir, porque nosotros tenemos capacidad de juzgar de los actos que vemos que se hacen. Y los actos que vemos que se hacen que no son correctos, hay que ir en privado a decirle a la persona. Y eso si tú no tienes una viga, porque tú de eso cometes más que el otro. Pero si estás en ese campo, tienes limpia tu conciencia, pues debes ir a decirle al otro que tiene que corregir esa situación, o al menos que te explique, que entiendas tú mejor que nosotros. Por eso nuestro juicio es tan limitado, porque nosotros no vemos todo, vemos solo una parte de la escena, como en los accidentes. Cada uno que ve el accidente ve una cosa diferente. Todos ven el accidente, pero cuando cuentan qué pasó, cada quien lo cuenta desde el punto de vista, desde la perspectiva que tenía de cómo fueron las cosas. Entonces, igual nosotros en lo que vemos o nos dicen que hizo o que dijo tal o cual persona, nosotros solo vemos una parte. Si escucháramos todas las partes, y a veces si escucháramos al que estamos acusando de lo que hizo y nos contara cuáles han sido los motivos por los que ha obrado así, pues a lo mejor se venía abajo la idea que nosotros nos habíamos formado. Entonces por eso el Señor en el ejercicio de caridad que quiere que tengamos unos con otros, nos invita no a que andemos murmurando y chismeando de la gente, sino que si hay algo que no está correcto de alguien, vayamos personalmente a decírselo. Si esto no cambia, entonces que vayas con 1 o 2 testigos, es decir, de gente que haya visto lo mismo que tú has visto, no otra cosa. Y si ni así te hace caso, entonces vayas con toda la comunidad, con toda la iglesia. Y si ese no se arrepiente, entonces expúlsenlo de la comunidad. Pero tiene que ser este proceso. Así que el Señor en el campo de todo lo que es el juicio, y por eso dice, con tu adversario mientras vas de camino, mejor arréglate. Arréglate antes de que sea tarde. Y el adversario es cualquiera de estas personas con las que tenemos problemas, o con las que decimos o nos parece que están actuando mal, o que nos dicen a nosotros que estamos actuando mal. El Señor dice, como hay que reconciliarse, estamos todos invitados a participar en la cena del Señor, en su sacrificio cada día. Y nos dice Él que antes de participar en Él nos arreglemos o clarifiquemos las cosas con los demás. Entonces, si esto es así, por supuesto tenemos que arreglarnos con esos que tenemos, porque el día del encuentro cara a cara con el Señor, no podemos llegar con estas cosas pendientes. Y por eso Él nos dice que lo que tengamos que hacer con nuestro prójimo lo hagamos ahora. Si hay alguna tensión, alguna cosa que no está bien, la arreglemos ahora que tenemos tiempo. Porque si no, después, si había algo y éramos nosotros los que éramos afectados por algo que no se había hecho bien, hasta que no paguemos, eso tiene que ver con el purgatorio, hasta que no paguemos el último centavo, no nos dejarán ir de allí. Es decir, todas las cuentas, todas las tensiones, todos los problemas, los malentendidos, tenemos que aclararlos ahora, y aclararlos con caridad, con respeto, porque somos todos llamados a ser una comunidad que vamos a vivir eternamente en comunión perfecta unos con otros. Y hay una parte que nos toca hacer, por supuesto, es el que ha con su sangre unido a todos los pueblos para que fuera todos un solo cuerpo con Él. Y esta parte de su gracia está toda disponible para que esta perfecta comunión de unos con otros se haga realidad. Pero hay una pequeña partecita que nos toca hacer a nosotros,
y esta hay que hacerla. Y le pedimos a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude en esta tarea de comprender lo que es recto, de alcanzarnos la gracia, de realizarlo, y en esta materia de la relación con el prójimo, de tener este cuidado y esta caridad, y no adelantarnos a hacer juicios de cosas que no tenemos los pelos en la mano. Y si los tenemos, pues que nos ayude a tener valentía para ir a hablar con la persona y aclarar las cosas para resolver los problemas, que así sea. Amén.